Había un momento en mi vida en el que todo parecía estar quieto, pero no era calma, era una especie de silencio lleno de ruido, un vacío disfrazado de rutina. Me despertaba cada día con la sensación de estar avanzando, pero en realidad solo me movía en círculos. Hablaba, reía, salía, trabajaba, pero por dentro había algo que me pedía detenerme, mirar más allá del ruido, preguntarme por qué estaba tan cansado de ser la misma versión de mí mismo. Y una noche, sin razón aparente, algo hizo clic. No fue una gran revelación, ni un golpe de suerte. Fue una chispa silenciosa, como si algo dentro de mí dijera, cambia, pero no lo anuncies, no lo cuentes, no lo expliques. Simplemente cambia. Porque entendí que cuando dices que vas a cambiar, muchos te escuchan, pero pocos te entienden, y los que no entienden, te frenan. Descubrí que el verdadero cambio no necesita testigos, porque las raíces no crecen hacia arriba buscando aplausos, crecen hacia abajo, en la oscuridad, donde nadie las ve. Y así empezó todo. Dejé de contar mis planes, dejé de justificar mis decisiones y comencé a desaparecer del ruido, no porque me sintiera superior, sino porque necesitaba escucharme. Necesitaba encontrar la voz que había callado durante años. Al principio fue incómodo. La gente preguntaba por qué ya no salía tanto, por qué estaba más callado, por qué parecía distante. Pero no podía explicarles que no me estaba alejando de ellos, me estaba acercando a mí. Y esa fue la primera lección, nadie entenderá tu cambio si aún viven en la versión antigua de ti. Así que empecé a moverme en silencio. No publiqué mis metas, no hablé de mis nuevos hábitos, solo los hice. Comencé a leer, a meditar, a entrenar, a observar. Y cada vez que quería contarlo, me detenía, porque entendí que compartir demasiado es como exponer una semilla al sol antes de que haya germinado. No la estás mostrando, la estás matando. Y en ese proceso descubrí algo poderoso, el silencio tiene una frecuencia distinta. Cuando callas, escuchas lo que el mundo no puede oír. Escuchas tus miedos, tus pensamientos, tus patrones. Al principio da miedo, porque el ruido externo es más cómodo, pero el silencio te revela verdades que nadie te dirá. Me di cuenta de que todo lo que hacía antes era para ser visto. Cada logro, cada palabra, cada intento. Buscaba validación disfrazada de progreso. Y cuando dejas de buscar ser validado, te vuelves libre. Dejas de correr detrás de la aprobación y comienzas a caminar dentro de ti. Y no es un camino bonito. Cambiar en silencio duele. Porque el silencio no tiene testigos, no hay aplausos, no hay reconocimiento. Es solo tú y tus demonios, tú y tus heridas, tú y tu sombra. Pero ahí, justo ahí, comienza el verdadero cambio. Entendí que la persona que seré un día ya existe dentro de mí, solo que está enterrada bajo todo lo que los demás esperaban que fuera. Y cada vez que elijo callar y avanzar, la desentierro un poco más. Me volví observador. Observaba a la gente hablar de lo que iban a hacer, presumir lo que apenas empezaban. Y me di cuenta de algo, la energía que gastas diciendo lo que harás es la misma que podrías usar para hacerlo. Así que dejé de hablar. Y cuando dejé de hablar, comencé a hacer. Y cuando comencé a hacer, comencé a ver. Y cuando comencé a ver, ya no necesitaba decir nada. Entendí que el cambio silencioso es el más fuerte, porque nadie lo interrumpe, nadie lo cuestiona, nadie lo sabotea. Creces en secreto, y un día simplemente apareces diferente, más firme, más sereno, más tú. Y la gente dice, algo cambió en ti, y tú solo sonríes, porque saben que cambiaste, pero nunca entenderán cómo. En ese silencio encontré algo que nunca tuve, control. Ya no dependía de las opiniones, ya no buscaba aprobación, ya no necesitaba explicar mi proceso. Solo fluía. Y cuando dejas de explicar, la energía se multiplica. Es como si la vida dijera, al fin, estás haciendo lo que debes, sin distraerte con la mirada de los demás.
Y sí, tuve que perder cosas. Amistades que no entendieron mi distancia, hábitos que ya no encajaban, rutinas que me mantenían igual. Pero lo curioso es que mientras todo eso se iba, yo sentía que ganaba. Porque cada cosa que se caía me dejaba más liviano, más libre, más yo. Y ahí aprendí algo que vale oro: el crecimiento no suena bonito, suena a silencio. El éxito no siempre se muestra, se siente. La paz no se publica, se vive. Y ese fue mi despertar. Entendí que si quería cambiar de verdad, tenía que hacerlo sin testigos, sin opiniones, sin ruido. Cambiar no para demostrar, sino para descubrir. Porque la versión de ti que el mundo necesita no se fabrica con aplausos, se forja con soledad, con disciplina, con noches largas donde nadie te ve pero tú sabes que estás construyendo algo. Y ahí está el secreto: nadie tiene que saber lo que estás haciendo, solo deben sentirlo cuando aparezcas. Y cuando lo haces bien, no hay necesidad de explicarlo, porque tu presencia se convierte en la prueba. Así que si estás escuchando esto, quiero que te lo grabes: cambia, pero no lo digas. Mejora, pero no lo anuncies. Trabaja, pero no lo muestres. Deja que los resultados hablen el idioma que las palabras no pueden traducir. Y mientras tanto, guarda silencio. No porque tengas miedo de ser juzgado, sino porque el silencio es el escudo del que realmente se transforma. Al principio puede que sientas que nadie nota tu esfuerzo, que nada cambia, que el mundo sigue igual. Pero créeme, el universo premia a los que actúan sin buscar aprobación. Las oportunidades llegan, las puertas se abren, y de repente todo encaja. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú lo hiciste primero. Y eso no necesita explicación. Y si este mensaje te hace sentir algo, coméntalo, no para mí, sino para ti, para recordarte que estás listo para empezar tu propio cambio en silencio. Deja un like si estás en ese proceso, suscríbete si quieres seguir creciendo conmigo en esta transformación callada, porque apenas comienza. Esta fue solo la semilla. Y las raíces, créeme, ya están creciendo bajo tierra, donde nadie las ve, pero donde todo empieza a tomar forma. Cuando descubrí el poder del silencio, entendí que no se trataba solo de hablar menos, sino de dejar de reaccionar. Porque cada vez que respondes al ruido, te conviertes en parte de él. Y yo ya no quería ser eco de nada, quería ser voz. El silencio empezó a enseñarme cosas que ninguna conversación pudo. Me mostró que la mayoría habla para llenar vacíos, no para comunicar. Que muchos publican su proceso no para inspirar, sino para validar que están haciendo algo. Y que cuando dejas de mostrar, te das cuenta de que gran parte de lo que hacías era por miedo a no ser visto. Ese miedo me había gobernado por años. El miedo a no destacar, a no ser recordado, a no tener aprobación. Pero cuando comencé a callar, ese miedo empezó a perder poder. Porque cuando no buscas que te vean, ya no te importa si te juzgan. Y ahí empieza la verdadera libertad, cuando ya no vives en función de los ojos de los demás. Aprendí que el silencio no es debilidad, es estrategia. Es el refugio de los sabios, el escudo de los que están construyendo algo grande. Porque mientras el mundo grita, los que callan observan, y los que observan entienden. Y quien entiende, tiene ventaja. Porque la mayoría actúa por impulso, reacciona al instante, mientras tú, en silencio, analizas, aprendes, te adaptas. Y cuando finalmente hablas, tu palabra pesa más, porque no viene del ruido, viene de la claridad. El silencio me enseñó que la energía no se desperdicia hablando de lo que harás, sino haciéndolo. Que no necesitas contar tus pasos para avanzar, ni explicar tus decisiones para tener razón. Y que hay cosas que florecen mejor cuando nadie las está mirando. Me di cuenta de que el silencio no es solo una pausa, es un arma. Cuando no das explicaciones, la gente imagina. Y lo que imagina siempre tiene más poder que la verdad.
El misterio es fuerza y el silencio es su lenguaje. Muchos confunden el silencio con la indiferencia, pero el silencio es disciplina. Es el acto consciente de no permitir que tu energía se fugue en palabras vacías. Porque las palabras cuestan energía y cada vez que hablas de algo antes de hacerlo, liberas esa energía antes de tiempo. Por eso tanta gente se queda en promesas, gastaron toda su motivación contándola. Así que decidí hacer lo contrario. Guardé mi energía, me volví invisible. No necesitaba ser visto, necesitaba ser efectivo. Y poco a poco, el silencio se convirtió en mi entorno natural. Dejé de justificar mis metas, dejé de contar mis planes, dejé de buscar consejo donde sabía que solo encontraría juicio. Y el resultado fue una calma nueva, una que nunca había sentido antes. Porque cuando no tienes que explicar tus movimientos, te mueves más libre, más rápido, más seguro. Entendí que hay una diferencia entre callar por miedo y callar por poder. El primero te encadena, el segundo te protege. Y yo elegí protegerme. El silencio también me reveló quién realmente estaba conmigo. Porque cuando dejas de hablar de tus logros, los que solo estaban por curiosidad desaparecen. Cuando no das explicaciones, los que querían controlarte se alejan. Y lo que queda es real. Pocas personas, pero verdaderas. Ese es otro regalo del silencio, limpia tu entorno. Te quita ruido, te deja esencia. A veces creemos que necesitamos a todos, pero la verdad es que mientras más personas opinan sobre tu vida, menos escuchas tu voz interior. Y el silencio corta ese ruido como una espada. En el silencio entendí que no todo necesita respuesta. No cada crítica merece una réplica, no cada ataque merece defensa. A veces la mejor respuesta es seguir avanzando mientras el ruido se cansa. Porque el ruido siempre se cansa. Pero el silencio no, el silencio es eterno, inmutable, firme. Y cuando aprendes a habitarlo, ya nada te desestabiliza. Puedes estar rodeado de caos y seguir en calma. Y esa calma es poder puro. La gente te pregunta cómo lo haces, cómo mantienes la serenidad cuando todo va mal. Y tú solo sonríes, porque sabes que no hay truco, solo silencio. Y ese silencio no significa ausencia, significa control. Porque mientras ellos gritan, tú estás construyendo. Mientras ellos buscan ser escuchados, tú te estás preparando. Y cuando llega el momento, tu acción hace más ruido que 1000 palabras. El silencio no es pasividad, es preparación. Cada día en que callas y trabajas en ti, te estás preparando para un momento que aún no ha llegado. Y cuando llegue, no tendrás que decir te lo dije. Bastará con tu presencia. Porque cuando el cambio es real, se nota sin anunciarlo. Y eso es lo que más molesta a los que viven del ruido, que tu paz haga más ruido que sus palabras. Por eso debes protegerla. No todos merecen acceso a tu proceso. No todos entenderán tu calma. Y está bien. No estás aquí para ser entendido, estás aquí para evolucionar. Y esa evolución sucede en silencio. Así que cada vez que sientas la necesidad de justificarte, respira. Cada vez que quieras contar tu siguiente paso, recuerda que el poder se pierde cuando se habla antes de tiempo. Tu progreso no necesita testigos, solo resultados. El silencio es tu campo de entrenamiento, tu santuario, tu ventaja. Y un día, cuando mires atrás, entenderás que todo lo que perdiste por callar no era pérdida, era purificación. Porque el ruido no deja crecer, distrae. Pero el silencio te enfoca, te centra, te alinea. Y eso, cuando lo dominas, te vuelve imparable. Si estás escuchando esto y sientes que estás cansado del ruido, de justificarte, de explicar tu proceso, te entiendo. Haz una cosa, guarda silencio y sigue. No te defiendas, no te excuses, no te detengas. Solo sigue. Y un día el mismo mundo que dudó de ti, te preguntará cómo lo hiciste.
Y tú no tendrás que responder. Porque la respuesta estará en lo que te convertiste. Si este mensaje te vibra, deja un comentario con un sigo en silencio, para recordarte a ti mismo que estás en ese proceso. Deja tu like si estás listo para construir sin testigos, y suscríbete si quieres seguir aprendiendo a dominar el poder más ignorado del mundo moderno, el silencio. Porque el ruido distrae, pero el silencio transforma. Y eso, nadie puede quitártelo. Hay una parte del cambio que nadie ve, y es la más importante. La disciplina invisible. Esa que no se muestra, no se publica, no se aplaude. La que sucede cuando el mundo duerme y tú sigues despierto, haciendo lo que dijiste que harías. Esa es la parte del proceso que más vale, porque ahí es donde se decide todo. Todos hablan de metas, pocos hablan de hábitos. Todos quieren resultados, pocos soportan la rutina que los construye. Pero entendí que no hay magia, no hay suerte, solo disciplina. Y la verdadera disciplina no necesita motivación, necesita propósito. La motivación viene y va, pero el propósito es una llama que, aunque pequeña, nunca se apaga. Cuando encontré el mío, dejé de depender de los ánimos. Ya no necesitaba sentirme inspirado, solo necesitaba recordar por qué empecé. Y cada mañana, incluso en las que no quería levantarme, ese por qué me levantaba a mí. Pero la disciplina no solo está en hacer lo que debes, también está en resistir lo que no debes. En no caer otra vez en los hábitos que te detenían, en no regresar a los lugares que te robaban energía, en no responder a los mensajes que sabes que no te suman. Porque crecer también es aprender a no volver. Y eso duele. Duele ver cómo dejas atrás versiones tuyas que fueron cómodas, pero que ya no te sirven. Duele soltar, pero duele más quedarte igual. Y esa es la esencia de la disciplina invisible, el sacrificio silencioso. Las noches sin recompensa, las veces que eliges estudiar en vez de salir, entrenar en vez de descansar, callar en vez de discutir. La disciplina invisible es la que nadie reconoce, pero es la que más te transforma. Y llega un punto en que ya no lo haces por demostrar, sino porque se vuelve parte de ti. Es como respirar. No necesitas pensarlo, solo lo haces. Pero llegar ahí requiere tiempo y sobre todo, coherencia. Porque la disciplina no se mide por intensidad, sino por constancia. No sirve entrenar un día con fuerzas y luego desapareces una semana. El cambio verdadero no está en los grandes saltos, sino en los pasos pequeños que repites sin fallar. Y eso, aunque parezca simple, es lo más difícil. Porque la mente busca atajos, el cuerpo busca comodidad y el alma busca excusas. Pero tú debes elegir seguir. Incluso cuando nadie lo nota. Especialmente cuando nadie lo nota. Porque ahí es cuando más cuenta. Cuando haces lo correcto sin testigos, te estás entrenando para no depender de los aplausos. Y eso te vuelve indestructible. Me di cuenta de que el mayor enemigo no era el cansancio, era la duda. Esa voz que te dice ya hiciste suficiente, no pasa nada si hoy no lo haces. Esa voz vive dentro de todos, y la única forma de callarla es actuar. Porque la acción mata la duda. Y cada vez que haces lo que dijiste que harías, aunque no quieras, esa voz se hace más pequeña, hasta que un día desaparece. Y cuando desaparece, llega algo más poderoso, la confianza. No la que se busca en los demás, sino la que se gana cumpliéndote a ti mismo. Cada vez que cumples tu palabra, tu mente aprende a confiar en ti. Y cuando confías en ti, ya no necesitas que nadie más lo haga. Y eso es libertad. Esa es la base de la disciplina invisible, hacer lo que dijiste, aunque nadie lo vea, aunque nadie te lo agradezca. Porque lo haces por ti, no por la mirada ajena. Entendí que la disciplina es amor propio en acción. No es castigo, es respeto. Respetarte lo suficiente como para no fallarte. Y cuando eso se convierte en hábito, todo cambia. Tu cuerpo cambia, tu mente cambia, tu entorno cambia.
Y lo mejor es que ni siquiera necesitas anunciarlo, porque los resultados hablan por ti. La gente empieza a notarlo, pero no entiende cómo lo lograste. Piensan que encontraste un secreto, y sí, lo encontraste, el secreto está en no rendirte. Así de simple, así de difícil. Y cada día que lo aplicas, te haces más fuerte, más sólido, más real. Hay días en los que querrás soltarlo todo, donde la voz del cansancio será más fuerte que la del propósito. Esos días son la prueba. Los días fáciles no te forman, los difíciles sí. Ahí es donde te forjas. Porque la disciplina invisible no se mide en lo que haces cuando estás motivado, sino en lo que haces cuando no lo estás. Y si aprendes a moverte en esos días grises, cuando nadie te aplaude y todo parece igual, estás ganando la batalla más importante, la que se libra dentro de ti. El silencio sigue siendo parte de esta disciplina. Porque los verdaderos guerreros no cuentan sus batallas, solo muestran sus victorias. Y cada día que eliges cumplirte, aunque no digas nada, el universo lo nota. Cada acción suma, cada esfuerzo vibra, cada decisión crea una nueva versión de ti. Y un día miras atrás y ya no reconoces al que fuiste. Y eso es hermoso. Porque significa que creciste. Y ese crecimiento no necesita explicación, solo presencia. Y si estás en este punto, donde te estás reconstruyendo en silencio, quiero que sepas algo, lo estás haciendo bien. Aunque nadie lo diga, aunque nadie lo vea. Porque el cambio más real no se ve, se siente. Sigue cumpliéndote, sigue avanzando, sigue disciplinándote. Porque lo que hoy haces en la oscuridad, mañana brillará con luz propia. Y cuando eso pase, no necesitarás decir lo logré, porque la gente lo sabrá sin que hables. Y si este mensaje te acompaña, deja tu like como promesa a ti mismo de mantener la disciplina incluso cuando nadie te mire. Coméntame sigo cumpliendo si estás en ese camino. Y suscríbete si quieres seguir creciendo conmigo, en este viaje donde la meta no es mostrar, sino ser. La disciplina invisible es el puente entre quien fuiste y quien estás destinado a ser. Llega un punto en el proceso donde algo cambia dentro de ti, pero no puedes explicarlo. No sabes si fue una noche, una conversación o una soledad demasiado larga. Solo sabes que ya no eres el mismo. Que lo que antes te dolía, ahora te enseña. Que lo que antes te frenaba, ahora te impulsa. Y ahí, sin darte cuenta, renaces. Pero este renacimiento no es como los que la gente presume en redes, no tiene fotos, no tiene aplausos, no tiene ruido. Es un renacimiento silencioso, casi invisible, pero tan real que lo sientes en cada respiración. Te miras al espejo y notas que tu mirada ya no es la misma. Hay calma donde antes había ansiedad, hay certeza donde antes había miedo. Y te das cuenta de que cambiaste. No por un milagro, sino por ti, por cada día en que decidiste seguir sin decir nada. Por cada madrugada en que te venciste a ti mismo. Y entiendes que todo valió la pena. Porque el silencio no era soledad, era preparación. La disciplina no era sacrificio, era construcción. Y la calma que ahora sientes no vino gratis, vino del caos que supiste soportar sin rendirte. En este punto ya no necesitas demostrar nada, porque ya no compites con nadie. Entendiste que tu única competencia era tu yo anterior. Y cuando dejas de compararte, todo se vuelve más claro. El éxito ya no se mide en dinero, ni en reconocimiento, sino en paz. En dormir tranquilo sabiendo que estás alineado con lo que eres. Y eso, nadie puede quitártelo. La gente empezará a notarlo, dirán que estás diferente, que transmites otra energía, y tú solo sonreirás, porque sabes que no cambiaste para impresionar, cambiaste para evolucionar. Y lo más hermoso de este renacimiento es que no se anuncia, se siente. No necesitas contarle al mundo que renaciste, el mundo lo nota cuando te ve actuar, cuando siente tu presencia. Hay algo poderoso en no buscar atención, la atención te encuentra sola.
Porque la energía no miente y la tuya ahora vibra distinto. Más alta, más estable, más pura. Eso es lo que pasa cuando te reconstruyes en silencio. Cada error se convierte en aprendizaje, cada caída en impulso, cada pérdida en espacio para algo nuevo. Aprendes a soltar sin drama, a perdonar sin rencor, a avanzar sin mirar atrás. Y cuando logras eso, el pasado deja de doler, porque ya no vives ahí. Y entonces entiendes que todo lo que te pasó no fue castigo, fue entrenamiento. La vida no te rompió, te moldeó. Y todo ese dolor tenía un propósito, prepararte para esta versión de ti. Más consciente, más fuerte, más ligera. Y cuando llegas aquí, al renacimiento silencioso, aprendes a agradecer incluso lo que te dolió. Porque sin eso, no estarías aquí. Sin esas caídas, no habrías aprendido a levantarte. Sin esos silencios, no habrías escuchado tu verdad. Y es en ese momento donde te das cuenta de que no necesitas más ruido, que la verdadera plenitud es la paz interna. El mundo sigue siendo caótico, las personas siguen cambiando, los días siguen corriendo, pero tú ya no corres con ellos. Caminas a tu ritmo. Y ese ritmo es tuyo, inquebrantable, natural. Ya no te interesa convencer a nadie, porque ya no dudas de ti. Y esa es la verdadera libertad. La libertad de ser sin explicar, de existir sin justificar. Eso es lo que buscabas desde el principio, aunque no lo supieras. Y lo encontraste en el silencio. Ahora el silencio ya no te pesa, te abraza. Ya no te asusta, te sostiene. Y entiendes que todo lo que necesitabas siempre estuvo dentro de ti, esperando a que callaras lo suficiente para escucharlo. Renacer no es empezar de cero, es empezar con lo que queda después de haberlo perdido todo. Y cuando llegas ahí, descubres que lo que queda es suficiente. Porque lo que queda eres tú, sin máscaras, sin miedo, sin ruido. Solo tú. Puro, real, consciente. Y ese tú es más fuerte que cualquiera de tus versiones pasadas. Ya no necesitas demostrarlo, porque tu sola presencia lo comunica. Y ese es el poder del renacimiento silencioso, el mundo te percibe distinto, aunque no sepa por qué. Y tú ya no necesitas que lo sepa, porque ya no vives para ser comprendido, vives para estar en paz. Así que si estás en ese punto, si sientes que estás cambiando y nadie lo nota, no te preocupes. El mundo no tiene que saberlo, el universo sí lo sabe. Cada paso que das, cada hábito que sostienes, cada pensamiento que cambias, está construyendo tu nueva vida. Y pronto, todo lo que soñaste comenzará a manifestarse, no por arte de magia, sino porque tú te convertiste en la persona capaz de recibirlo. Y cuando eso pase, no digas nada. Solo sonríe. Porque sabrás que todo ese silencio valió la pena. Si estás renaciendo en silencio, deja un comentario con un estoy de vuelta, no para mí, sino para ti, para sellar este momento. Deja tu like si sientes que este mensaje te acompañó en algo. Suscríbete si quieres seguir creciendo conmigo en esta transformación callada. Porque lo que viene después de renacer es vivir con propósito, sin necesidad de ruido, sin necesidad de demostrar, solo siendo. Y esa, créeme, es la forma más poderosa de vivir. Porque el silencio no fue ausencia, fue el lenguaje con el que el universo te enseñó a escucharte. Y ahora que lo dominas, nada podrá detenerte.